Saludos, Genos, aquí hemos regresado, hoy estamos en el venezolano otra vez, tuvimos un mes de vacaciones colectivas, que es lo que se estila aquí en la empresa, por eso que Rico está así todo deshilachado. No, yo no tuve tiempo de afeitarme, tú me sacaste a mí de mi retiro al trabajo. Hay una cosa que es la transición, que tratar con cuidado. Pero te ves bien porque no tienes las camisas esas características tuyas, las guacamayas, ¿eh? Bueno, vamos a analizar un poco, las noticias no son para reírse, vamos a comenzar con la más importante, la que todo el mundo está discutiendo. En el día domingo, los periodistas comenzaron a registrar los movimientos en el Junquito, una gran movilización de tropas, y hubo protestas y todo real la situación. Lo cierto es que montó el gobierno un operativo para capturar a Oscar Pérez. Bueno, para capturar, no sé, porque según CNN, Oscar Pérez murió. Y según Vladimir Villegas, él también dio la apariencia de que había muerto. Yo tengo la fe puesta en que no. Bueno, lo cierto es que hay muertos, detenidos, más de 1000 funcionarios en tanqueta, una cosa pero extraordinaria, como si fueran a detener a Bin Laden, pues. El gobierno de Somoza metió la pata con una cosa así que no lo hizo el de Maduro, porque Somoza quiso detener 3 guerrilleros en una casita y los rodeó. Y metió bombas y metió no sé qué, y los muchachos, bueno, murieron, pero murieron después de una confrontación con 2000 tipos. 3 personas. Sí, entonces lo volvieron, oye, el mito de los sandinistas invencibles llegó al cielo. Bueno, ese es el error que podría propagandísticamente estar cometiendo. Ya Oscar Pérez se había convertido en una especie de figura mítica, porque en un país donde hay mucha gente que vive hablando pistolada de la solución violenta, que hay que tumbar a Maduro, el único que apareció y tiró unas bombitas, hizo algo, fue él. Y además demostró una cierta capacidad de movimiento. Sí, un tronco de capacidad operativa. Profesionalismo. La toma esa de la Alcabala fue buena, fue limpia. Claro, muchos videos, muchas cosas propagandísticas, pero Oscar Pérez, digamos, era consecuente con lo que él mismo estaba diciendo. Exacto. No es como otra gente que vive todo el día tumbando a Maduro y no mueven un dedo para hacer eso. Pero cómo escriben. Pero cómo escriben y cómo critican a los que participan en elecciones o tienen un planteamiento distinto. Que por cierto, de eso vamos a hablar después porque estoy convencido que la división de la oposición, cómo no, fomentada por el gobierno, su base fundamental es la propia oposición que se autodestruye permanentemente. Pero volvamos al tema de Oscar Pérez. Bueno, aquella cosa, yo le comentaba a Rico que hace unos días había aparecido que en las protestas estas, porque el país está lleno de saqueos, ayer en Guárico. Calabozo. ¿Sí? Duro, fuerte. Le metieron helicóptero. Y eso que es un estado chavista, pero comprometido. Y además Calabozo, ahí las noticias llegan como 3 días después porque hace mucho calor. Sí. Y entonces, bueno, protestas en todos lados. Todo el país está lleno de protestas. Lo que pasa es que las protestas son del propio público chavista, para decirlo de alguna manera. Sí, los afectos a votar por ellos. Sí, la gente que pide jamones, bolsas de plata, eso, perniles, que como no se lo dan, va y protesta. Pero eso no quiere decir que no haya una crisis profunda. No, eso demuestra lo grave que está la crisis, que ni con las posibilidades de comprarlo o calmarlo, porque además la repartición de esos clapes es bien sectaria. Sí, cómo no. Hay 16 millones de personas supuestamente con carnet clap y no reparten más de 6 millones de cajas. O sea que hay un grupete que se queda pelando y bueno, y ahí está saliendo la protesta. Ahora lo de Oscar Pérez, todavía no se sabe porque el gobierno no ha reconocido su fallecimiento, sino que habla del operativo. Pero todavía no sabemos si está muerto o no está muerto. Ojalá que no esté, ¿vale? Yo también aspiro, yo le tengo mucho respeto a Oscar Pérez. Sí. Yo no soy partidario de salidas violentas ni nada de eso, pero creo que él es un señor coherente con su planteamiento, sí, y luego, consecuente. Profesional en lo que hace, pues, siempre demostró saber dónde estaba parado, ¿no? Y cuando la gente actúa así, creyendo en lo que hace, de la manera que yo lo respeto, claro. No me gusta lo que hace, no es que no me guste, sino que yo no haría eso, pero lo respeto, lo respeta. Yo a todos, mire, todos los muchachos de la Resistencia, que por cierto me apoyaron en la campaña, estuvieron aquí todos con nosotros. Bueno, porque aquí en la Miguel Ángel, cerquita donde nosotros tenemos el estudio, todos los días nosotros íbamos a estar con ellos ahí en las batallas. No significa que yo tirara piedras, pero yo respetaba. En el Soviet de Bellomonte. Sí, yo respetaba la actitud frente a un país que no ofrece más alternativas que hice, que ellos lucharon por Venezuela, pues es una maravilla. ¿Qué opinan todos los de Oscar Pérez? ¿Qué va a pasar con eso? ¿Cuál es el desarrollo? Porque el gobierno tenía rodeado todos los ministerios, policías públicas, como un afichite, que es el que está aquí detrás de nosotros,
se busca Oscar Pérez. Lo ha convertido en el enemigo público número 1. Sí, ahí hay un mensaje muy claro. Por las armas no entre porque lo matamos. Eso está pues, transparente y por eso yo hoy tuiteé bastante, incluso llamando a la sensatez al gobierno. Me pareció una insensatez que lo matara. Más allá de la posición de principio de que nosotros somos venezolanos, enemigos de la pena de muerte, somos el primer país en el mundo que rechazó la pena de muerte, la prohibió, somos un orgullo venezolano profundo. Más allá de esos valores, desde el punto de vista estrictamente político, coyuntural, es un paso muy peligroso, porque es que aceptar que se pueda matar a Oscar Pérez, aceptar que la guerra civil forma parte de nuestro discurso y de nuestro debate, porque tanto tiene derecho tú a matarme como yo a ti. Bueno, pero aquí hay una Eso sería un error grave. Pero en la policía, estas policías justicieras que han aparecido en muchos lados. Que Dios me perdone por lo que voy a decir, pero hay una diferencia radical entre los asesinatos que comete la OLP, que son por el control de zona y casi parece pleito de banda, si es que definitivamente no lo son, y la eliminación física de los enemigos políticos. Porque si la pelea por el poder incluye la desaparición física, eso vale matar a la oposición, pero va a valer matar al gobierno. Esa es la puerta de la guerra civil. Hace rato aquí que en Bolívar el sicariato a los dirigentes sindicales los acabó ya, no solo en Bolívar, en muchos... Sí, pero el sicariato, ¿tú sabes la historia de ese sicariato? Sí, alguito sé. Esa historia en particular la arrancó el PSV, el MBR, contratando malandros y de repente los malandros dijeron, ¿y porque yo voy a ser contratado? Yo lo que soy es jefe. Y se volvieron jefes de una pila de sindicatos que mataban. Eso empezó. Una matadera. Matado más de 300. Las policías que matan a los delincuentes, cuando agarran a alguien que tiene 3, 4 muertos, agarran y lo matan porque dicen, bueno, ¿para qué? Si este bicho es no sé dañado. Si tú recuerdas el caso en el cementerio del muchacho que secuestró hasta a su mamá para que no lo matara. Y hizo una negociación con televisión y todo y se salvó. Aquí hay denuncias. Yo no sé si está vivo. Por de las policías de Anzoátegui, Bolívar, Guárico, Portuguesa, dígame la policía de Aragua. Es que peor, no solo matan delincuentes, matan inocentes. ¿Cuándo fue que mataron a un adolescente hace 2 días? En el Atillo. Así es. Y la muchacha que estaba haciendo cola. Este operativo, la muchacha fíjate, toda esta cosa contra Oscar Pérez, ciertamente en las redes Oscar Pérez se convierte en una especie de héroe mítico de película por la manera en que aparece, malo. Pero lo que hace el gobierno es convertirlo, esos carteles se busca. No, eso es terrible. Es una cosa como del oeste, ¿no? Como si estuviéramos sin ley. Sí, eso es, porque ese es el punto. El mensaje que manda el gobierno es que aquí no hay ley, es que aquí se puede casar vivo o muerto una persona. Aquí la gente comete delitos, hay una policía que lo investiga, lo detiene y lo sanciona un tribunal. Yendo al tema político, Rico, vamos a meternos en el tema político. El gobierno quiere dejar claro, y en los 4 meses de protesta lo dejó, que toda acción fuera de la ley, aunque a veces el gobierno que está fuera de la ley, casi siempre, va a ser combatida con violencia. Mucha. Los 4 meses, hay gente que no fue a votar más, se angustió ¿por qué no explicamos lo que pasó en los 4 meses? Pero lo cierto es que los 4 meses de calle fueron derrotados a punta de bombas lacrimógenas y muertos. 130 y pico muy fuerte. Sí, muy fuerte. Los presos, el tratamiento a los presos. Si el gobierno quiere que eso no se sepa, lo hubiera ocultado. Una de las cosas que hizo el gobierno, como dicen los andinos, por de bajera, es que dejaron filtrar cómo se torturaba en el SEBIN, porque así promovían el terror. Eso me recuerda una película, la CIA, Las Garras del Poder. Uy, qué feo esa película. Era muy fea, que el mito era que la propia CIA había puesto a circular la película para asustar a todo el mundo. Vamos a ir al corte y cuando regresemos seguimos con los temas. Uno de los titulares que vimos en el anterior negro, saludo a Carla Angola y a Carlos Acosta, comenzando el año, ya yo los felicité por vía de las redes. Hola Carla, yo no, sí. Hola Carlos. Pero vamos a hacerlo públicamente. Ya saben que nosotros estamos saliendo en Comcast, en el canal 81 allá en Miami. Entonces, volviendo al tema, uno de los titulares que vimos es que hubo protesta en el Junquito en solidaridad con Oscar Pérez. La gente salió a la calle pues, frente al abuso de la movilización militar, ¿no? Es que tomaron todas las calles, trancaron los accesos al Junquito y bueno, pero era una operación militar, ahora era de 1000 y tantos oficiales, cosas, pues,
soldados, pues yo no sé de qué eran. Había de todo, había Guardia Nacional, había SEBIN, hay unos nombres, FEN, ¿qué será ese FEN? Porque hirieron a 4 funcionarios del FEN. Yo no sé qué frente. Yo Carpere estaba en una casita ahí, en Conchadito, de lo más escondidito. Eso se... ¿Y a qué altura el Junquito sería? Sería para la vía Petaquire, eso. Yo estaba tratando de hacerme el cerebro. ¿Peta qué? Petaquire. No sé ni dónde queda eso. Cuando uno va del Junquito para Carayaca, pasa por Petaquire. Mira, pero una vez que los americanos detienen a Bin Laden, que está súper oculto en una casa moneda, 2 películas hicieron. Saddam Hussein que se metió en un hueco y ahí fue donde lo atraparon. Caramba, con la tecnología moderna, los satélites, ADN, todo esto es muy difícil. Pero lo del camarógrafo creo que es tecnología clásica. No sé, parece que al camarógrafo le dieron unos golpes, una cosa, lo impresión. Bueno, no podríamos asegurarlo. Lo que no sabemos es cómo supieron que ese era el camarógrafo. Bueno, no, porque en la película, ¿te acuerdas que él hizo para la PTJ? Sí. Para la antigua PTJ, pues ahí salían los nombres y los créditos. Verdad. Sí, ahí lo detectaron. Fue a cubrir las protestas y lo ganó. Lo cierto es que este tipo de operaciones siempre tienen una delación, alguien que va dando pistas, ¿no? Ahora debe haber un debate. Primero, mi respeto a Oscar Pérez. Eso ya lo dijimos. Pero la vía que él propone, yo creo que hay que decirlo. Hay que estudiarla. Sí, hay que estudiarla, pero hay que estudiarla con mucha sinceridad y sin tenerle miedo a la avalancha de Twitter y eso. Claro. La ruta militar en Venezuela no tiene vida, tanto desde el punto de vista del principio como desde el punto de vista práctico. La oposición venezolana en ninguna de sus versiones está en capacidad de confrontar militarmente al ejército. Eso es un error, porque hay mucha gente que desde el punto de vista de lo que quiere, del país terrible que estamos viviendo, dice, no, la salida es que saca a Maduro ya. Bueno, sí, pero es que Maduro también juega y se apertrechó y tiene una fuerza, una capacidad bélica que para derrotar a punta de pedrita es muy difícil. Entonces, eso es bueno ponerlo aquí al tapete porque vamos a hablar del diálogo ahorita. Este fin de semana el diálogo concluyó en nada, porque es que nunca iba a concluir en nada. No, pero va a ir una sesión el 18. Pero no, y además, oye el cuento, el diálogo se reúne, la gente del diálogo, y como son distintos factores, y uno se sabotea unos a otros, porque cuidado con lo que llega al acuerdo, y reconoce la ANC porque me traiciona, entonces aquello no avanza nunca, porque el diálogo, si tú te pones a cambiar, tú me das esto y yo te das esto, no vas a llegar a ningún lado. Tú tienes que ver dónde es que estás de acuerdo y a eso es lo que vas a llegar. Y ya está. Ya está. Entonces, ahí había unos puntos de acuerdo. Pero, como hay un autosaboteo, este complejo de la oposición de acusarse unos contra otros, pues... Mala costumbre. No avanzó. Y al gobierno poco le interesa que el diálogo avance. Pero estamos hablando del caso de la oposición que sí le interesa. Total, es que eso se desbarató. Pero el gobierno español y otros gobiernos amigos intervinieron para que eso no terminara, que en paz descanse. Así es. Y el día domingo hubo una sesión que no salió por ningún lado, ha sido calladita. No, pero hubo una declaración de Rafali excelente. Bueno, que había colocado el sábado en la noche un Twitter diciendo esto no va para Pero no, él explicó por qué rectificó. Tremenda, búsquenla, esa fue, ¿cómo se llama el compadre de César Miguel Rondón? Ajá. Ahí en la entrevista de hoy, mira, impecable la argumentación. Porque el gobierno español y otros gobiernos intervinieron. Bueno, ¿cómo es que esto no va a llegar a ningún lado? No podía pasar. Entonces presionaron una reunión, como debe ser, calladita, nadie contó nada, que va a servir del preámbulo para que el 18 sí se llegue a un mínimo de acuerdo. Porque de lo contrario, cerrada la vía del diálogo, con esta capacidad bélica militar que tiene el gobierno y sin elecciones, pues estábamos condenados. Aunque yo no creo que estemos condenados, porque ya vamos a hablar más adelante. Hoy hubo una marcha para pedirle a Lorenzo Mendoza que fuera candidato. De eso vamos a hablar. Pero sobre el diálogo, ¿qué ocurre con el tema del diálogo? Y lo voy a mezclar con Oscar Pérez. Que nosotros tenemos que hacerle entender a un sector de la oposición, a la señora María Corina, al señor Ledesma, a todos esos grupos que con muy buena intención, o mucha buena voluntad, o creyendo en lo que dicen, lo hacen, de seguir dividiendo la oposición en colaboradores y valientes, de que hay unos que entregan y unos que no se rinden, porque eso hace muchísimo daño, no solo... Además, ¿son valientes ante quién? Yo eso me lo pregunto, porque yo he sido valiente alguna vez en mi vida ante alguien, tengo certificados del campo enemigo que me lo reconocieron por la peor de las maneras, casualidad no me mataron, pero... Es un tema que hay que discutir, Rico, porque yo estoy convencido... Que eso es que no es valiente por decreto. Sí. Yo decreto que yo soy valiente y tú eres cobarde. No. Yo estoy convencido que la oposición se sabotea a sí misma, destruyó la unidad
y ahorita somos los peores enemigos nosotros mismos de nosotros, porque todos nos odiamos, y bajo ese concepto, ahorita que viene la elección presidencial, perderíamos. ¿Tú conoces? Porque somos más enemigos nosotros que del gobierno, nosotros mismos. Hay un movimiento de los años 80 en Cuba, de 82, 84, no me acuerdo, no más para acá, como 85, 87, que lo motorizó el hijo de Blas Roca, que es el dirigente obrero, que se llama La Patria Somos Todos. Y él lo montó desde México, pero él se fue a Cuba a montarlo, y fue un movimiento disidente. Y su equipo y él se tiraron 20 años presos, no fue poesía. Los principales detractores de ese movimiento venían de Miami. Y las fuentes de información contra ese movimiento salían del Partido Comunista Cubano, fomentando división. Yo no digo que uno explique todo en términos de la paranoia, pero no desechemos cuando uno le hace favores al enemigo, al campo opositor, tómese la molestia por lo menos decir, lo estoy favoreciendo. Julio Borges es bruto, pero Maduro más, pero es que no dicen nada de Maduro. No, así no se va. Porque todo eso tiene que ser revisado, porque no solo vienen las elecciones presidenciales, sino que ahí hay un error muy terrible. Resulta que a Manuel Rosales quien lo destruye Guanipa. Es Guanipa y Claro. es PJ. Lo mismo ocurrió con Ismael en las primarias y en otros estados. Nos Henry ocurrió a Falcón. nosotros, a Henry Falcón con Voluntad Popular y PJ. Lo cierto es que los sectores de la oposición se viven dinamitando, hablando mal de ellos mismos, y eso ha terminado en ponernos en contra de todo. Ahorita vamos, no solo se venció en la de gobernadores y en la de alcaldes. Por cierto, AD reconoció que eso fue un error. Sí, y se va a validar y todo eso, mientras PJ y BP no lo hace, ellos sí se van a validar, porque en lo interno de la discusión reconocieron que eso fue un error. Es que eso es un error. Claro. Pero el error más grave de todo es decir que aquel es un traidor y yo soy un bueno. Eso es el error más grande, porque ahí generamos la desconfianza, entonces nadie quiere nada, porque, oye, este tipo va a ir con este tipo a la marcha con ese, y así no vamos a ningún lado. Y todos somos útiles, Kiko. Todos somos necesarios. Ya vamos a regresar porque esta situación de división de la oposición, de odio entre la oposición, ha generado en la candidatura de Lorenzo Mendoza una gran expectativa. ¿Cuándo volvamos? Bueno, nuestro primer programa del año, por eso está Rico aquí, Ricardo Rico. Cuando yo estaba en campaña, Rico me hacía el programa para que la gente del venezolano no se quedara sin esta opinión fundamental. Porque esta opinión en Miami es muy importante. Pues en Miami, obviamente, la radicalización es la mayoría, porque hay gente que se ha ido del país muy molesta con el gobierno y le tiene una rabia justificada. Este gobierno es muy malo. Pero hay versiones, cada cual tiene posición. Yo he venido explicando y en la campaña lo hice mucho y todo eso. Mire, tenemos que aprender a respetarnos. El que usted crea que hay que sacar a Maduro a golpes y a tiros, bueno, eso lo cree usted, yo no creo eso, yo creo otra cosa, pero vamos a respetarnos, porque si no nos respetamos no podemos ganar, y es fundamental la unidad. Y por eso, y ahí voy con el tema, la candidatura de Lorenzo Mendoza. La candidatura de Lorenzo Mendoza ha ido agarrando vuelo. Hoy hubo una marcha, claro, frente al incidente de Oscar Pérez y a la memoria y cuenta del presidente, que hoy le entregó, por cierto. En la pues, ANC. En la ANC, pues pasó desapercibido, pero hay mucha expectativa en torno a esta candidatura, porque Lorenzo Mendoza significa varias cosas. En primer lugar, la unidad. Como él no tuvo ningún lío que ver nada con estos líos de división y primarias y búsqueda de puestos y gobernaciones, pues está exento de esto, de esa culpa, y todos podemos concluir con él. Los que creen que hay unos traidores y los que creemos que hay unos radicales, podemos concluir con Lorenzo porque él no es culpable, eso es por el contrario, más bien nos convoca a unirnos. Luego está el tema concreto de los CLAP. ¿Cómo compites tú con el CLAP? Con la harina pan. Más concreto imposible. Claro. Y luego la creencia que se va generando de que Lorenzo puede ganar cada día es mayor. Cada día es mayor, oye. Porque primero para las campañas hace falta plata, a él creo que no le va, ese no es un tema problemático. Y luego, yo creo que al final, a excepción de AD, que tiene la candidatura de Henry Ramos. No, y Henry Falcón tiene. Y Henry Falcón de avanzada progresista, los demás no ven más Lorenzo Mendoza porque, dígame, en el caso de PJ y BP que están fuera de juego. Están fuera de juego. Termina siendo una solución la candidatura de Lorenzo. ¿Cómo la ves tú? Fíjate, la candidatura de Lorenzo Mendoza tiene de virtuoso que la oposición tiene un ejemplo concreto, así vaya o no vaya, la candidatura de que sí se puede encontrar un candidato que nos una a todos para enfrentar a Maduro. Yo creo que eso, todo lo que nosotros acabamos de vivir
de septiembre a diciembre, que fue la parte más ruda de la división, fuerte fue, y además ese desaliento aprendido de que nada va a salir bien, el gobierno es invencible, nosotros somos los tontos, todas las redes diciendo, porque te vas a vender por $4 en Santo Domingo, etcétera. De repente allí no calza. Entonces lo más importante para mí, que es lo simbólico, es que hay posibilidad de que exista un candidato que una a la oposición más allá de las desconfianzas y rencillas subalternas. De paso, a lo mejor, reflexionando así, ¿cómo se llama?, haciendo profecías del pasado, tal vez la división era que ninguno de los candidatos que se ofrecía como dirigente satisfacía las necesidades de los otros. Yo voy a disolver mi partido para que ese Majunche sea el candidato, no. Sino porque yo soy más líder que él y mi partido tiene 4 tipos más, no sé dónde. Este no aparece en esa competencia y tapa, digamos, une por la vía de la supremacía, de que está por encima de ese debate, une a los otros y dice, bueno, aquí todos perdemos igual y todos ganamos igual. Eso puede ser que haya una alta dosis de pragmatismo. Y hablando de pragmatismo, ese señor se ha hecho los reales porque como industrial es muy pragmático. Como debe ser. Business is business. Así es, entonces está muy bien hecho. Como industrial ha demostrado ser exitosísimo. Y además él contó una biografía de él interesante. Su papá murió cuando él estaba joven, tuvo que forjarse solo, etcétera. Lo pusieron desde lo más básico. Así es, o sea, lo formaron para ser un dirigente en todas las instancias. Pero así es la educación para empresarios en toda parte del mundo, menos aquí que creemos todavía en la herencia. La oposición utiliza las redes para destruirse a sí misma. Aquí Guanipa, Capriles, Manuel Rosales, Henry Falcón, gran cantidad de dirigentes han sido degollados en las redes. Bestia, sí. Porque inclusive María Corina no pasa del 2% de la encuesta, el edema, todo el mundo es degollado en las redes. Las redes sirven. Y el Tintori, ¿no? Todo lo que le pasó a una mujer. Sí. El mejor momento de la vida de una mujer, para mí, que salga en estado y la maternidad, se lo mancillaron de una manera deplorable. Pero las redes no sirven para combatir al gobierno porque el público elector del gobierno, los pobres, no recurren a las redes para informarse. Eso es la clase media, la base opositora. Ahora... Y ahí nos dividimos. No solo nos dividimos, sino que el gobierno incide. Fíjense hoy, el tema de Oscar Pérez acaba de ser sobrepasado en la web por la declaración de Maduro en la ANC, el balance. El informe... Porque la capacidad del gobierno en redes también es fuerte, es muy fuerte. Y entonces como cuando a ellos les interesa dividir, nos ponen esa capacidad a favor de la división y nos ponen a pelear. Yo no sé si tú sabes que el gobierno pagó en 2015 la formación de un montón de cuadros de su partido en la Universidad de Zuckerberg, del tipo ese que creó Facebook, para manejo de redes sociales, y hay por lo menos cada secretario local de regional de ellos tiene por lo menos 15 egresados de su universidad haciéndole el manejo de redes. Estamos peleando con gente preparada que se prepara para gobernar. Dile Maburro y está bien, te reites de él, pero también enfréntalo con inteligencia. Así es. Entonces esto nos pone en una situación que hay que pensar profundamente desde el tema de cómo es que se le gana a Maduro, si es por vía armada, por vía electoral, etcétera. Los temas del diálogo, que son los temas de la agenda de todo el día. ¿A quién le interesa que fracase el diálogo? Gobierno. Solamente. Gobierno. Que la oposición no tiene nada que cambiar. Sí, claro, la oposición no es que está mocha, que no tiene fuerza. Tiene la asamblea. No, y además, la oposición, en un análisis que hizo Egle Lobato en estos días. González Lobato. Pecado, olvídate ese nombre. No me puedo olvidar de ella. Ella decía... Cuando tú revisas las encuestas y los movimientos electorales, te das cuenta que el gobierno de oposición está más o menos equilibrado. Claro, el gobierno friega y utiliza todas las jugadas, la ANC, la calle, la Guardia Nacional, para mejorar su posición y estimular la división para que nosotros nos deterioremos. Pero la oposición bien pertrecha, unida, tiene capacidad de pelear y de ganar, sobre todo si corrige los errores más normales. Pero es víctima de toda la planificación del gobierno. Entonces, hay que analizar las cosas bien.
para volver a la pelea y ganar. Por eso fue que metieron preso a Roberto Picón, porque él formó parte fue la cabeza, si tú quieres, de los organizadores, de las estructuras organizativas que destrozaron al aparato electoral del PSUV. En la elección de la ANC. Y por eso él trabajó con Chugo. Todo eso hay que revisarlo. Sobre todo, yo se lo digo a la gente en Miami, yo veía un video de Manuel Rosales que se fue en diciembre para allá. Y agarra y un señor le dice, ¿usted por qué está vendiendo la patria? Traidor, le digo. Traidor. Pero yo decía, pero bueno, ¿qué locura es esta? El señor que se fue, ¿a dónde fue? A Euro Disney con sí, que está metido en o sea, los que están fuera, los que estamos adentro, este es un problema de que hay que dejar de dividir, hay que dejar de pelearnos entre nosotros para entender que aquí todos somos fundamentales para poder ganar. ¿Le pide pues? ¿Le pide usted? Bueno, pues feliz año a todos, los queremos mucho y esta pelea sigue, estamos igualitos. Derrotados nunca. Jamás.